La predicación del día domingo se denominó la exclusividad del Evangelio. En un sentido, cierto que el mensaje del Evangelio es único, a eso me refiero con el término exclusividad. Vamos a leer ahora sí todo el pasaje involucrado, que fueron solo 4 versículos, Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Vimos la enseñanza en 3 puntos. El primero, cuidado, en exclamación, podemos resultar susceptibles, que fue precisamente lo que ocurrió en las iglesias de Galacia. Dice el verso 6: me maravillo, ¿cierto?, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y sabemos, ¿no?, que ellos transitaron, ellos conocían en el evangelio porque el apóstol Pablo se los había expuesto. Y con todo, ¿cierto?, fueron susceptibles a estas distorsiones. Y bueno, nosotros hablamos el día domingo básicamente de una en particular, y yo también mencioné una segunda. La primera a la que le dediqué más tiempo es precisamente el Evangelio de la Prosperidad. Y la segunda que hice mención en menor grado fue respecto del intelectualismo, que creo que son tal vez las más comunes hoy en día, pudiendo haber otras, ¿sí? Por ejemplo, está el evangelio social, también muy en boga, no tanto en nuestro contexto, pero también es algo que está fuertemente arraigado, digamos, en Estados Unidos sobre todo. Y hay probablemente otras cosas. Después, más adelante, vamos a definir algo en particular ahí también que es importante establecer. ¿Cuál era el problema en Galacia, en las iglesias de Galacia? El legalismo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como legalismo, que es, como yo lo explicaba el día domingo, eh, sumar al evangelio. O sea, el legalismo es un evangelio más. Tú tienes que creer en el evangelio, pero también tienes que agregar obras para poder ser salvo, para poder estar en una correcta relación con Dios. Y, y bueno, lo cierto es que los hombres en general vamos de un extremo al otro. em, y a veces estamos en situación, digamos, mal entendiendo el Evangelio, y por esas cosas no de la vida entendemos que no existe el legalismo, y la tendencia es a transitar hacia el libertinaje, como si la gracia del Señor no transformara. Y eso es un verdadero problema. Si tuviésemos que poner un equilibrio en esto, ¿no? Sería básicamente el evangelio mismo, porque hablar del evangelio, obviamente es el mensaje, lo que involucra ese mensaje, la obra de Cristo, pero también es cómo se vive dicho mensaje. Entonces, el punto medio, ¿no? El punto central, el punto de equilibrio es vivir el evangelio, cómo se nos ha sido revelado, y vivirlo en la gracia del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar siempre estar. Yo creo que todos tenemos un germen de legalismo en nuestro corazón, y probablemente también todos tenemos cierto germen de libertinaje también. Entonces tenemos que siempre estar pidiéndole al Señor de su gracia para poder conducirnos de manera agradable delante de Él. Lo que está infiltrado con fuerza es el Evangelio de la Prosperidad. Em, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver el reportaje de Byte. Em, Está bastante interesante, se los recomiendo. No lo vamos a poner ahora, son como 14 minutos, pero está muy bien definido el por qué esta, este movimiento aún sigue creciendo. Uno diría, porque hay denuncias públicas por doquier. Esto está muy denunciado, muy descrito. Sin embargo, la gente sigue sumándose a este tipo de movimientos con lo desprestigiados que están. Bueno, eso revela, ¿no?, el corazón del hombre. Como decíamos el domingo, el corazón del hombre es ambicioso. Entonces, donde hay una oferta que satisfaga esa ambición, esa posibilidad
engrandecimiento terrenal, ahí ciertamente se van a juntar personas a oír. Pero el Evangelio de la Prosperidad, por decirlo en otras palabras, podría sonar más o menos así. Junto con salvarte, como si eso ya no fuese suficiente, ¿no? Entre paréntesis, Dios te va a prosperar en todos los ámbitos de tu vida. Cuando decimos todos los ámbitos. Y eso en el Evangelio de la Prosperidad se da como por hecho. O sea, tú aceptas a Cristo y entonces las bendiciones de todo tipo, materiales, de salud, por sí mismas te van a alcanzar. Eso es más o menos a grandes rasgos. Las frases que se utilizan, ¿no? Yo las decía el día domingo, tienes que sembrar para recibir. Ese sembrar siempre tiene la connotación y el significado de dinero. O sea, ¿qué vamos a sembrar? Dinero para también cosechar nosotros más dinero. Escuchaba una predicación de Guillermo Maldonado para preparar este sermón. Y bueno, me llamó la atención varias cosas de las que él decía, pero él, una de las cosas que le decía a la iglesia es que ellos no tenían que ser más trabajadores, sino que ellos que tenían que ser empresarios, que se sacaran esa mentalidad de esclavos, de ser trabajadores de alguien, sino que ellos tenían que ser empresarios. Y decía ese tipo de cosas. eh, se ponía a bailar, se ponía, es muy histriónico él, y utilizaba un pasaje, dos pasajes utilizó, que yo al final voy a estar un poquito eh, buscando el significado de ese pasaje que él cita, que son bastante conocidos. Eh, pero es lamentable, ¿no? Lo que uno ve que a pesar de lo conocido que es el fenómeno, aún hay personas dispuestas a seguirlo. Las tres características están mucho más extensas de lo que yo mencioné y un poco reenfoqué, ¿no? No es que yo haya copiado directamente, si usted ve el reportaje se va a dar cuenta. Pero yo hablan de estas tres cosas que yo también compartí en el mensaje. Una, el Evangelio de la Prosperidad se sirve de intercambio y sumisión. Eso ya lo entendemos, ¿no? Yo puedo entrar en una especie de trueque de cambio con Dios. Yo le doy a Dios de mi dinero y Él me da de su favor, ya sea de manera material o en salud también porque también está dentro de la promesa de prosperidad según ellos. Y la sumisión eh, dice relación, entre otras cosas, en esto que ellos llaman la cobertura. Y, y si tú no estás bajo esa cobertura, entonces no estás en la bendición. Lo primero, ¿no? El intercambio desconoce absolutamente un concepto bíblico de la gracia, de la salvación por gracia y de la misericordia de Dios, porque finalmente, iglesia, todo lo que nosotros tenemos, aún el aire que estamos respirando en este momento, es gracia y misericordia de Dios porque nosotros no lo merecíamos. Entonces, es una distorsión absolutamente de la gracia, de la misericordia del Señor, en consecuencia del carácter de Dios mismo, eh, para, para como decirlo en una frase más breve aún. ¿Por qué se da dentro? Porque, bueno, hay falta de convicción bíblica. La Escritura hace constante llamado a que nosotros seamos personas que se inviertan en la Escritura. Ese pasaje, ¿no? que está ahí en Hechos 17 de los verianos nobles suele ser muy citado, y es verdad, ahí hay una nobleza que nosotros como creyentes debiésemos imitar siempre y estar constantemente escudriñando las Escrituras no solo para identificar falsas doctrinas. Nosotros primariamente no estudiamos la Biblia para acusar a los falsos maestros. La verdad es que primariamente la estudiamos porque, o la leemos porque entendemos que allí está el mensaje de Dios para nosotros. Entonces necesitamos de la palabra del Señor para también ir siendo transformados progresivamente a la imagen del Señor Jesucristo. Ahí está, esa es la revelación de Dios. Pero obviamente una consecuencia directa es que nuestro discernimiento va a crecer. Una persona que invierte tiempo en la escritura es una persona que su discernimiento para identificar este tipo de cosas también se va a ir desarrollando. En estos contextos de Evangelio de la Prosperidad no se estimula para nada eso. Yo creo que incluso en muchos lugares hay escuelas, pero usted va a ver en esos lugares escuelas de profetas, escuelas de asuntos así, para danzar, pero nunca va a haber una escuela bíblica donde te puedan enseñar interpretación bíblica o ese tipo de asuntos. Puede haber alguna excepción por allí, pero lo veo difícil, lo veo difícil.
Y lo tercero es la manipulación. La manipulación en este tipo de contextos está presente en todo, en el tipo de reunión, en el tipo de predicación o charla, más bien dicho, en el tipo de música. Todo está buscando una reacción por parte de las personas, una reacción que va muy de la mano con el emocionalismo. Y lo segundo, tal vez más grave incluso que eso, es la manipulación cuando las cosas no resultan. Porque si alguien da una ofrenda suculenta y no recibe lo que se le prometió, el problema no es este falso evangelio, el problema va a ser la falta de fe de la persona. Y bueno, y si no es la falta de fe, entonces se va más atrás y dice, no, tú seguro tienes alguna maldición generacional, que también es un tema que nosotros hablamos. Por eso yo les decía el domingo que estas tres temáticas que hemos enfrentado estas últimas semanas están estrechamente relacionadas. Yo dificulto que exista una creencia de estas en una iglesia en particular sin que existan las tres. O sea, donde está el Evangelio de la Prosperidad, vamos a encontrar enseñanzas como las maldiciones generacionales y eso es prácticamente un hecho. El ambiente, el vocabulario, todo parece cristiano, ¿sí? Todo parece cristiano. Pero, ¿qué se enseña? Y eso es lo relevante. Tus sueños se van a hacer realidad, vas a tener salud, vas a tener tu mejor vida ahora. Eso es lo que prima en ese discurso, de distintas maneras, ¿no? Pero eso es a lo que llegan prácticamente en cada pasaje que ellos leen, en los beneficios temporales de ese llamado Evangelio de la Prosperidad. 7, el versículo 7, que en realidad dice, no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y los perturban a ustedes, perdón, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Claro, el apóstol Pablo dice, primero ustedes han creído otro evangelio, pero ahora también aclara, no hay otro evangelio, sino que existen personas, hombres, mujeres, que quieren pervertirlo. Y un evangelio pervertido, eh, corrompido, no salva, no santifica. Un evangelio como este solo distrae y aleja a los hombres de Dios con la engañosa sensación de que están cerca. No sé si me entendió esa idea. Y eso es muy peligroso, porque como está el contexto, como está el lenguaje, como están las emociones presentes, como supuestamente estamos en un ambiente religioso donde está Dios presente, este falso evangelio es una trampa mortal, que las personas que están en esos contextos tienen esta sensación de estar cerca de Dios, pero no están sirviendo al Dios de la Biblia. Y eso sí es muy serio, ¿no? Em, bueno, hasta ahí es el primer punto que era un llamado de atención, ¿no? Yo decía al comienzo, cuidado, podemos resultar susceptibles. Pues eso lo tenemos que tener presente siempre, iglesia, y estar dependiendo de la revelación de Dios y por sobre todas las cosas de su gracia, de su sabiduría, para que no se infiltren eh, en nuestro contexto eh, enseñanzas que nos distraigan del Evangelio, de la esencia misma del Evangelio. No sé si mi hermano Sergio y mi hermano Patricio quieren también compartir algo. Amén, amén, buenas noches, hermanos. Sí, creo que los que ya llevamos unos años ya en la fe, eh, quizás podemos cometer el error de creernos muy fuertes en algún momento, de creernos muy fuertes o con mucho conocimiento y pensar que jamás nos podríamos desviar o ser influenciados por este tipo de mensajes. Pero la verdad es que sí, nuestro corazón es débil, es engañoso. Conozco personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la sana doctrina, que se han expuesto a predicadores que nosotros mismos escuchamos, los cuales tenemos como referentes, ¿cierto? Y han estado firmes aparentemente en la fe, pero han terminado igual apartados del Señor. Y debemos tener cuidado con estos mensajes porque, como decía el pastor en la predicación, están llenos de versículos, pero mal interpretados. Y el centro no es Cristo, sino que el hombre. El hombre y al hombre y a nosotros, ¿cierto? Nos gusta ser el centro. A nuestra carne le gusta ser el centro. Entonces podríamos dejarnos
cautivar en algún momento por este tipo de mensaje o por lo que mencionaba también por el intelectualismo, ¿cierto? Ese deseo de querer saber más y enorgullecerse por eso. Creo que una y otra vez debemos recordar y meditar la simpleza del Evangelio, la gratuidad, a Cristo como protagonista de todo. Eh, Él y solo Cristo, es el centro de todo y nosotros, bueno, creo que al compartir el Evangelio también, al discipular a los demás, tenemos que tener cuidado de no poner cargas sobre estas personas, cargas que el Evangelio no pone. Creo que no hay que ser un teólogo para ser salvo, sino que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio y perseverar por siempre. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, respecto a este punto, yo creo que más de alguno de nosotros conoce a otro hermano en la fe en donde se congregan en este tipo de iglesias y bueno, también va de la mano con lo que el pastor la semana pasada hablaba sobre la suficiencia de la escritura, cuando va a conversar con alguien así. No es la idea convencerlo a la mala, sino que es que exponerlo principalmente a la escritura sobre su evangelio. Y, y también ejercer harta oración. Lo que nos pasa, siento a veces que tenemos mucha doctrina, pero no podemos dejar de lado lo que es nuestra oración día a día, en donde nosotros también tenemos que pedirle al Señor perdón, tenemos que exponer nuestras inquietudes, nuestra debilidad, y no quedarnos solamente con todos los días leer la Biblia, todos los días leer libros, sino que debemos tener intimidad con el Señor, debemos ahí también ser formados. Eh, Leía sobre esto y encontré algo que escribió Sugel y dice, alguien decía que el proceso a través del cual las iglesias pierden el Evangelio usualmente ocurre en 4 generaciones. La primera generación recibe y acepta el mensaje, la segunda generación lo da por sentado, la tercera generación lo confunde y la cuarta generación lo pierde. De manera que el punto crítico ocurre con esa segunda generación que da por sentado el Evangelio. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un trabajo de día a día de recordar el Evangelio, de recordar a Cristo, de recordar sus obras y que hoy en día, si estamos aquí, es por pura gracia y misericordia del Señor. Amén, amén. Gracias, hermanos. A propósito del pastor Sugel, me acordé de una frase que yo tengo por acá. Dice, el evangelio de la prosperidad es una plaga que ha invadido el cristianismo, engañando a muchos e indisponiendo a otros en contra del evangelio o del verdadero evangelio. También una cita del pastor Sugel a propósito de este tema. Em, en el segundo punto de la prédica, la pregunta fue para resolverla a través del texto y la explicación, ¿quiénes son los anatemas? Y leemos en el versículo 8 mientras mi hermano José lo pone ahí en la pantalla, versículo 8 y 9 vamos a leer. Dice el texto, pero si aún nosotros, eso es importante, ¿no? Luego, o un ángel del cielo, ahí yo hice esa distinción y hablé e identifiqué, digamos, esos dos agentes, nosotros o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario, se da cuenta contrario al que recibieron, sea anatema. La mayoría de nosotros sabe que la palabra anatema significa maldito. Eso, ese es el significado. Eh, y aquí, hermanos, se está hablando de el contenido fundamental del Evangelio. Eso era lo que estaba ocurriendo en Gálatas y que los falsos maestros judaizantes estaban dañando. Y aquí como contraaplicación, no sé si existe el término, también nosotros debemos cuidarnos de no andar, de no anatemizar por doquier. Ahí me salió la palabra. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, porque otras iglesias no hagan las cosas como las hacemos nosotros, eso no significa que tengan un evangelio distinto. Hay iglesias sanas que tienen distintas formas de hacer las cosas, pero que conservan el fundamento del evangelio. Entonces, con esos hermanos, con esa iglesia, nos damos la mano. ¿Sí? El tema acá es cuando el fundamento del Evangelio se ve dañado, y el fundamento del Evangelio se puede ver dañado
por restar al Evangelio. Generalmente el restar dice relación con una vida de libertinaje, ¿no? Un evangelio que no cambia. Y el sumar con un evangelio legalista. Ahí usted tiene esas dos cosas. Y en el caso del evangelio de la prosperidad es sumar, porque suma o garantiza promesas que la escritura no garantiza y cambia el enfoque que nosotros debemos tener, como muy bien decía mi hermano Sergio Andrés. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? De a veces ese juicio no, que no lo hacen así. A veces se da, por ejemplo, con cosas como la música. Entonces, no, es que nosotros tocamos solo guitarra y piano, o nosotros solo tocamos piano, o nosotros no tocamos nada. Bueno, está bien, es una forma de expresión que está bien. Y otros les gustará una música más como con más instrumentos, también está bien. Pero eso no hace a un tipo de iglesia u otra más pura que otra, eh, por citar un ejemplo bien práctico. Ahí no se está pervirtiendo el evangelio, dicho de otra manera. Así que también tenemos que cuidarnos con ese sentimiento a veces de estar juzgándolo todo de manera a veces muy superficial y de decir que alguien o una iglesia es anatema, pero por cuestiones más bien de forma y no de fondo. Em, lo importante, ¿no? De lo que dice Pablo, cuando él dice, pero si aún nosotros, es lo que tenemos que recordar, es que nadie está por sobre el Evangelio, nadie tiene el poder de editar el mensaje del Evangelio. Los predicadores, los pastores tienen que transmitir el Evangelio en el don que Dios les ha dado y en la capacidad que Dios les ha dado de la manera más fiel posible. Pero no tenemos la autoridad nosotros de cambiar ese mensaje, de hacerlo ni más ni menos. Tenemos que transmitirlo tal cual se ha revelado en la Escritura y algo extraño, ¿no? Sería que un falso maestro hiciera una invitación a la evaluación de su mensaje a la luz de la Escritura eh, como el propio Pablo lo está haciendo. Eso es lo que está haciendo Pablo cuando dice, si aún nosotros presentamos un evangelio distinto. Y es lo que todo hombre que ha sido llamado por Dios debe hacer constantemente. Y lo segundo que Pablo menciona, ¿no? Dice ahora, o un ángel del cielo. Yo ahí di unos ejemplos de la importancia de los ángeles en el relato bíblico, solo di un par, pero hay muchos pero lo vinculé más directamente a lo sobrenatural. Creo que tiene una aplicación allí y hoy lo sobrenatural sigue siendo muy buscado, incluso en contextos católicos romanos. ¿Ustedes se acuerdan? Hace un tiempo vino esta mujer que supuestamente hace milagros. Los lugares se llenaron de personas, se llenaron de personas. Em, y les aseguro que si el día de mañana viniera alguna persona que dice que hace milagros, el lugar se llenaría también, en nuestro propio contexto evangélico, porque eso sigue siendo muy atractivo. Y en el tiempo del Señor Jesucristo también lo fue. Por ahí, por Juan capítulo 6 el Señor reprende a los discípulos. Dice, ¿ustedes por qué me siguen? Porque yo les he dado alimento, porque les he dado pan. Y hay muchos, luego de ese relato, ¿no? El Señor les explica algo respecto de su cuerpo, de su sangre, que tienen que comerlo. Ellos lo entendieron literal y muchos se fueron. Muchos se fueron porque estaban buscando precisamente los beneficios terrenales como el poder comer al seguir al Señor Jesucristo. Y eso sigue estando en el corazón del hombre. Y, y es por eso, es una de las razones que por qué también este tipo de mensajes y este tipo de expositores siguen aún teniendo tanta relevancia y tanto alcance. Em, Se enfatiza entonces lo sobrenatural y, y bueno, yo, hermanos, cuando era joven tuve la oportunidad de asistir a muchos de estos tipos de eventos y lo que hacen estos hombres es que se venden a sí mismos como personas muy cercanas a Dios. Prácticamente ellos hablan con Dios cara a cara y lo escuchan audiblemente y un montón de cosas de ese tipo. Y entonces las cuentan allí mientras ellos hablan y eso eleva su estatus, ¿no? Y su cercanía con Dios. Y obviamente eso también es un buen argumento para manipular a la gente a eso mismo, ¿no? Y se transforma en algo que otros también quieren tener. Es por eso que eh,
usted ve que hay fenómenos que se van copiando en las iglesias, tipos de predicación o de predicadores que se van copiando unos a otros por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, él lo hizo y él es grande, entonces yo quiero, de cierto modo, consciente o inconscientemente, parecerme a él. Y, y bueno, decíamos también que esto del engaño comenzó temprano. El artífice original del engaño, ¿quién es? Satanás. Lo demostrábamos ayer en la escritura en Génesis 3:1. Y eso debe dar cuenta que el engaño no es algo que Dios mire con liviandad. La tergiversación del mensaje de Dios, de su palabra, no es algo que Dios mire que a Él no le preocupe, por el contrario. Y este texto sí quiero que lo podamos repetir, porque el verdadero parámetro, Deuteronomio 13, 1 al 5, José, para que lo busquen mientras. El verdadero parámetro, la regla que nos dice qué es genuino o no, no es lo sobrenatural. Y este texto nos enseña eso de manera muy clara. Se los leo para que ustedes vayan recordándolo. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvamos. Verso 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. La consecuencia para este falso profeta, verso 5, pero a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es muy similar a lo que dice Pablo cuando llama a estos personajes que han pervertido el evangelio anatema. Y el castigo es bastante serio, ¿no? No debemos prestar oídos, ¿no?, a este tipo de hombres y mujeres también que enseñan evangelios distorsionados, torcidos, porque precisamente alejan al pueblo de Dios de su verdadero mensaje, de la verdadera palabra del Señor. Y aún si lo sobrenatural se diese, ¿no? Que generalmente son manipulaciones, incluso trucos. Me acuerdo que hace algunos años Andrés me contaba de un predicador que volvía el agua en vino, pero el hombre era como un mago porque le echaba un polvo ahí al agua, no sé cómo lo hacía, y era un truco finalmente. Pero la gente quedaba así asombrada de lo que él hacía. Era como un truco de los magos, lo mismo. Y aunque fuese cierta iglesia, ese pasaje en Deuteronomio nos enseña que nuestro arraigo debe ser hacia la escritura, hacia lo que Dios ha revelado. Podríamos decir, similar a lo que dice Moisés, a lo que dice el apóstol Pablo. Y debemos nosotros, por lo tanto, tomar esto con la seriedad que supone, donde el evangelio es tergiversado, estamos frente a alguien que Dios ha maldecido. Y entonces es algo de lo que nosotros debemos tener mucho respeto, por así decirlo. Lo otro que yo señalaba es respecto del intelectualismo, ¿no? Que suele elevar el evangelio a un asunto muy catedrático, de mucha información, de mucho estudio, eh, y que solamente un cierto número de hombres muy privilegiados, genios, son los capaces de llegar al evangelio y de incluso muchas veces reinterpretarlo. Entonces ahí también hay que tener cuidado, porque el Nuevo Testamento es una muestra clara de que el evangelio como doctrina fue claro muy tempranamente, muy tempranamente. Apenas el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los apóstoles no empezaron como hoy, pero nosotros qué vamos a predicar, no. Vemos que el apóstol Pedro, eh, a primeras, ¿no? Vino el Pentecostés y él empezó a predicar inmediatamente. Había claridad temprana respecto del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa con el Evangelio en el tiempo, en los años? Que claro, los hombres empiezan a tratar de incluir ideas en él.
Y cuando los hombres empiezan a incluir ideas en el Evangelio, entonces eso no puede terminar bien. Eso no puede terminar bien porque Dios se ha revelado de manera plena en Jesucristo y eso está ahora como revelación escrita en su palabra. Completo, completo. Nosotros no tenemos nada que añadir salvo ser fiel al Señor en ello. Y, y bueno, ahí está el segundo, ese es el segundo punto. El tercero más bien fue un punto de qué es el Evangelio. Así que dejo a mis hermanos Patricio y Sergio también para después compartirle el par de versículos que los exponentes de la prosperidad señalan como argumento. Sí, amén. Eh, Creo que a muchos de los que estamos acá se nos sería fácil discernir quizás un mensaje de estos ya escandalosos, ¿cierto? Escandalosos, completamente desviados del Evangelio, de la Escritura. Quizás otros mensajes que a lo mejor nos costaría un poco más, ¿cierto? Pero creo que lo que tenemos que tener cuidado nosotros es cuando compartimos el Evangelio con otros. Nosotros debemos ser claros y no prometer cosas que Dios no promete, cosas que el Evangelio no garantiza, como el bienestar familiar, material o la salud física. Y ahora, recordando un poco el pasado, yo muchas veces lo hice muchas veces, le hablaba a alguien del Señor y ven a Cristo y el Señor te va a cambiar tu familia o va a estar mejor. Y por la verdad que eso solo el Señor lo sabe, porque ahí nosotros estaríamos añadiéndole al Evangelio promesas que el Evangelio no garantiza. Y cuesta en ocasiones porque generalmente cuando toca compartir el mensaje, por lo general hay necesidades o familiares o físicas o económicas o matrimoniales, pero creo que tenemos que ser sensibles, sí, pero por sobre todo tenemos que ser fieles al mensaje que el Señor nos ha encomendado. Eso y nada más. No querer hacer el trabajo de Dios, sino que lo que Dios nos ha demandado a nosotros, que compartir el mensaje y Él traerá a lo que Él quiere de muerte a vida espiritual. Eso. Amén. Recordando igual ahí un poco también lo que decía el pastor y mi hermano ahí, Sergio. Yo recuerdo cuando recién comencé los caminos del Señor, se hablaba mucho sobre el testimonio, sobre que tú debías tener un testimonio y mencionar tu testimonio. Y a mí como el Señor no me sacó de las drogas, no tenía un testimonio así de fuerte, como quizás lo tenían otros. Y eso la verdad igual a uno no era que lo iba a hacer, pero también no tenía una motivación como para predicar porque no tenía un testimonio. Y si uno entiende bien la escritura, nosotros no la persona para tener salvación, para exponerse al Señor, no necesita el testimonio de uno, no necesita cuán lindo le hable, no necesita cuán podamos acomodar el Evangelio, sino que necesitamos exponer directamente lo que es el Evangelio, la obra de Cristo, de que solo necesitamos de Él y nada más que el Señor. Entonces, bueno, más adelante quizás probablemente sirva tu testimonio para esa persona que le pueda ayudar en su vida diaria, pero principalmente es el Evangelio del Señor. Aquí vemos, bueno, también como el apóstol Pablo le habla a los Gálatas porque se están eh, desviando un poco de lo que es el verdadero evangelio. Estaban haciendo a los gentiles que hicieran ciertos ritos, ciertos rituales y costumbres judías, en especial lo que es la circuncisión. Entonces, cuando se agrega algo más adicional, claramente niegan el poder de la cruz de Cristo. Nosotros no necesitamos nada más aparte, ningún ritual, ninguna fórmula, ninguna obra necesitamos, o sea, debemos hacer para tener salvación. Y frente a esto, bueno, Tim Keller señala, el Evangelio no es el ABC del cristianismo, sino de su A hasta la Z. No podremos crecer y madurar en nuestra vida cristiana a menos que tengamos un claro entendimiento del Evangelio y nos apropiemos de él cada día por medio de la fe. Y bueno, esto se basa en Gálatas 2:15-16 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En este sentido, bueno, aquí tenemos el Evangelio y es la justificación
de fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias por sus comentarios. Los dos versículos que yo escogí, se podrían haber escogido varios, pero estos se los saqué precisamente a Guillermo Maldonado de su predicación. Mateo 6:33, muy conocido, ¿no? Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia, de manera simple, ¿no? Es buscar lo relacionado con Dios, eh, lo que Dios ha revelado de su reino y de manera práctica cómo se vive en el reino. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, de manera muy sucinta, iglesia, de manera muy, muy resumida. Entonces, el que vive en el reino, el que ha sido llamado al reino, vive una justicia que es evidente también, una justicia distinta a la que, a la que tiene el mundo, ¿sí? En todas sus relaciones. Eso yo creo que no es tanto el problema, ¿no? O quizás también indirectamente lo es, por su entendimiento en lo material, porque para ellos el reino de Dios también involucra lo material. Entonces, pero quiero concentrarme en las cosas, porque ahí es donde, cuáles son las cosas que serán añadidas a los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Y ahí se produce el colapso de la enseñanza, porque los expositores de la prosperidad, allí, ¿qué ponen en esas cosas? Ponen los autos, las casas, los lujos, el dinero, la salud, la vida próspera, tus sueños, tus empresas. Ahí entonces se coloca en el término cosas que serán añadidas, solo cosas de carácter material, solo cosas de carácter material. Pero, ¿a qué se refirió el Señor cuando Él dijo que a los que buscaban primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le iban a ser añadidas? ¿Se refería a lo que estos hombres incluyen como cosas? La verdad es que solamente una lectura más amplia del texto nos revela a qué se refería el Señor con cosas. Entonces leamos Mateo 6, 24 al 34, y usted se va a dar cuenta a qué se refirió el Señor entonces con cosas. El término cosas es bien acotado, no es lo que a mí se me pueda ocurrir. Dice el texto, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ese preámbulo ya nos dice bastante, ¿no? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí hay dos buenos ejemplos, ¿no? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Por eso les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, aquí ponga atención, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los ciudadanos que no son parte del reino de Dios, buscan ansiosamente estas cosas, ¿sí? Buscan ansiosamente estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Verso 33. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ok? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada uno, a cada día, sus propios problemas. Está muy bien definido, ¿no? Ahí en el verso 31 en adelante, a qué se refería el Señor con cosas, comida, bebida y vestido. Y ahora estaba pensando al leer el texto que el Señor dice aquí, pero los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué hacen, qué hace el expositor del Evangelio de la Prosperidad? Precisamente tiene un comportamiento de gentil, porque busca ansiosamente todas estas cosas. Sin embargo, al que busca el reino de Dios y su justicia, Dios dice que va a añadir comida, comida, bebida y vestido, es decir, va a proporcionarle lo esencial para la vida, ¿sí? Obviamente eso tiene, hermanos,
la cara de la moneda de eso es obviamente el trabajo. No es que te van a caer cosas del cielo, no, obviamente es el trabajo, pero ese ya es otro tema, ¿no? Y el otro versículo que se utiliza es Tercera de Juan, capítulo 2. Este parece ser mucho más claro, ¿no? Dice en Tercera de Juan, sí, versículo 2, perdón, porque eso tiene solo un capítulo. Versículo dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Claro, leemos ese texto y resulta claro que ahí dice, ¿no? Así como prospera tu alma, y primero dice que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Parece un buen versículo para apoyar la prosperidad. Primero, yo quiero que también leamos el contexto, porque aquí está hablando de Gallo, y Gallo es un hombre en muchos sentidos ejemplar en el texto. Leemos, por ejemplo, ahí mismo, desde el verso 3 en adelante, es un hombre conforme a la verdad. Gallo es un hombre conforme a la verdad. Dice el verso 3: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, como andas en la verdad. Verso 4: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Usted recuerda la marca que yo mencioné que era indeleble de los falsos maestros? Precisamente su amor por el dinero. Muy por el contrario, Gallo era un hombre que andaba en la verdad, por lo tanto, no estaba sufriendo esta característica de los falsos maestros, ¿no? Él era un hombre que se conducía fielmente según la verdad del Señor. Y lo que el texto también, desde el versículo 5 en adelante, nos enseña de manera indirecta, es cómo Gallo utilizaba sus recursos. Fíjese, mire, dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir sus viajes de una manera digna de Dios. Esto sin lugar a dudas, iglesia, involucraba una inversión de recursos. Verso 7: pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Está hablando de recursos económicos que Gallo estaba proporcionándoles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. El carácter cristiano de Gallo le hace depositario entonces de esta oración hecha por el apóstol Juan cuando dice que seas prosperado en todo. Esta frase, el propio Gallo y los hermanos que pudieron leer esta carta, es imposible que sea interpretada como los expositores de la prosperidad interpretan hoy. Entonces ahí dice que vamos a ser prosperados en todo y que vamos a tener salud. El texto tiene una aplicación, o una interpretación y una aplicación que nosotros podemos ver con claridad. Un comentario dice, esta es una típica oración introductoria en el mundo greco-romano del siglo primero. Nunca debió ser un texto de prueba para los predicadores de la prosperidad, la riqueza y la salud. Cuando los textos se separan de su contexto, pueden ser utilizados para afirmar casi cualquier cosa. El texto no puede tener hoy un significado que nunca tuvo en su época. La única persona inspirada es el autor original. Debemos seguir su línea de pensamiento y no imponer la nuestra, que es el ejercicio que hacen las personas, digamos, que predican el Evangelio de la prosperidad. Otra cosa, también dice otro autor, dice, este era un saludo común en muchas cartas de la antigüedad, que comenzaba muy a menudo con una súplica a favor de la salud del lector, incluyendo frecuentemente la petición de que todos sus asuntos fueran bien, no solamente prosperidad material, como algunas traducciones parecen implicar. Esta salutación podría ser similar a la nuestra que utilizamos hoy, que nosotros decimos, espero estés bien. Digamos, sería como análogo. Pero en este caso, al estar registrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Representa una plegaria de verdadero favor, perdón, una plegaria a favor de Gallo y de sus asuntos. Entonces, es un aliciente bíblico para los cristianos de hoy, para que oren por las necesidades temporales de sus compañeros, porque eso es precisamente lo que está haciendo el apóstol Juan. En lo práctico, sirve de modelo de oración por otros siervos de Dios. Imagine usted personas que están en misiones en lugares recónditos y difíciles. Ellos requieren que nosotros oremos por ellos de esta manera. Que el Señor les provea lo necesario, que el Señor les dé la salud necesaria para poder ir a predicar a las personas.
pero no constituye por ningún motivo una promesa de prosperidad. Si tuviésemos que catalogarlo, sería más bien un ejemplo de cómo tenemos que orar por otras personas, por otras personas que están sirviendo al Señor. Am, Porque es una oración que está cubriendo de manera integral, se está preocupando de la persona de manera integral, y eso también es lo que está reflejando el apóstol Juan acá. Em, Dice otro, acá estoy terminando, pero aquí Juan expresa sus deseos en una oración de bienestar integral por Gayo. Este equilibrio en los deseos de prosperidad, tanto física como espiritual, proviene posturas extremas que no han faltado en la historia cristiana. Desde el enfoque místico del ascetismo, que ha buscado una mortificación del cuerpo, hasta el hoy llamado Evangelio de la Prosperidad, lo que yo les decía antes, que vamos de un polo al otro, que pretende que la riqueza y salud física son prometidos a todo cristiano. Además, este balance en la oración del apóstol enseña que la preocupación de todo buen pastor debiera ser el bienestar tanto físico como espiritual de sus ovejas. Juan, al igual que Jesús, nunca olvidó que sus discípulos poseían tanto un cuerpo como un alma. Eso está claro, ¿no? Eh, y de allí, ¿cierto?, a imponer en el texto cosas que el texto y que la propia realidad del contexto no tiene, obviamente nos hace pésimos y muy malos intérpretes de la escritura. Em, Hay más textos, lo que usted va a escuchar siempre, si no ha tenido la oportunidad, es que se ocupan muchos versículos del Antiguo Testamento. Se habla, por ejemplo, de la prosperidad de Abraham, hasta el propio Job, de los reyes de Israel. Y al hacerlo, ¿no? Se acusa la falta de entendimiento del relato progresivo de la Escritura. Es un relato progresivo, hay textos que son de carácter narrativo, no significa que lo que pasó con Job me va a pasar calcado a mí, o la prosperidad de Abraham también tiene que alcanzarme a mí, no tiene que ver con nada de eso. Am, entonces hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Cuando un texto puede tener una aplicación directa sobre nosotros, eh, en lugar de aplicarlo directamente como se hace para enseñar este tipo de cosas. También hace unos meses tuve la oportunidad de oír a un predicador de acá de Chile, de una iglesia muy grande, eh, y era lo mismo, hermano, era lo mismo que yo escuché hace 20 años, el mismo mensaje enfatizado en las cosas materiales. Y esa es una iglesia que incluso hace poco se cambiaron a un lugar más grande. Entonces, este mal del Evangelio de la Prosperidad sigue avanzando. Y, y tal como muy bien hablaron Sergio y Andrés, si nosotros tenemos la oportunidad de rescatar a una persona que está en estos contextos, usted hágalo, pídale sabiduría al Señor, sí, porque no podemos ir con bibliazos, ¿no? Tenemos que hacerlo con gracia y con temor al Señor. Em, eh, el día domingo se me acercó un hermano muy conmovido, hermano, por la enseñanza. Y una de las cosas que él me decía es que se sentía un poco triste por todo el tiempo que había perdido precisamente en este tipo de contextos. Eh, y uno a veces piensa, no, estas enseñanzas ya están sabidas, ya todos las sabemos. Pero no todos necesariamente tenemos el mismo entendimiento. Y es bueno entonces volver a poner el foco en ciertas cosas que hoy en día siguen muy distorsionadas y permite el beneficio entonces de la iglesia de manera transversal, porque a lo mejor a aquellos que ya lo tenían más claro, todo este volver a hablar de esto les sirve también como argumento para ayudar a otros hermanos y también se va a cumplir así el propósito de la enseñanza bíblica, y es que la verdad siga corriendo, no solo a través de los predicadores que estamos el domingo tras el púlpito, sino a través de la iglesia en su conjunto. Así que bueno, damos gracias al Señor por esta enseñanza. Le voy a pedir a mi hermano Joseli que nos guíe en la oración. Amén, amado hermano, cierre sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por bendecirnos con esta enseñanza y a traernos estas aplicaciones, Señor, a través de pastor y los diáconos. Pedimos que puedan ser de reflexión para cada uno de nosotros y poder también aplicar y poder llevar esto a a la vida diaria, Señor, que es lo más importante de todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, Señor.
Y gracias por cada uno de nuestros hermanos que se reunieron acá. Díselos a todos, Señor, y al que no pudo, también por Becky o Y situación. También bendícelos, Señor. Mm. Entregamos esta reunión en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.